cuando queráis, que por las mañanas parece que nos relajamos más, pero por la tarde la cosa cambia. Cuando queráis. ¿Ya? ¿Estáis? Muy bien. Gracias por vuestra asistencia a esta rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno que acabamos de celebrar. Antes de nada, desde el Consejo de Gobierno que hoy hemos celebrado, queremos condenar de manera firme y rotunda el cruel y atroz asesinato que desgraciadamente se produjo ayer en nuestra comunidad autónoma, que se produjo ayer en Valencia de Alcántara. Nuestro pésame, nuestro cariño y nuestro afecto a los familiares y a los amigos de la mujer asesinada y fundamentalmente a los hijos que han quedado. Creemos que es una tragedia que, como digo, condenamos y que hay que seguir luchando y que hay que seguir combatiendo, porque en lo que llevamos de año de 2022 han sido asesinadas por violencia machista 36 mujeres y 26 niños y niñas han quedado huérfanos. 47 menores han sido asesinados desde el año 2013. Por eso hay que seguir trabajando para dar una amplia respuesta institucional y en permanente colaboración con el resto de instituciones para intentar eliminar esta lacra de la sociedad. En segundo lugar, como bien saben ustedes hoy, se ha aprobado en el Diario Oficial de Extremadura, se ha publicado, en el Diario Oficial de Extremadura, la solicitud de autorización ambiental integrada y el estudio de impacto ambiental del proyecto Envision, del proyecto que ha solicitado Envision para los permisos ambientales. Como bien saben, el promotor es la multinacional energética china Envision y el motivo es la solicitud de autorización ambiental integrada y el estudio de impacto ambiental del proyecto de una planta de fabricación de baterías de iones de litios. Concretamente, la multinacional registró su proyecto el pasado 27 de octubre ante la Junta de Extremadura y hoy, pocos días después, ha sido publicada en el Diario Oficial de Extremadura. La planta proyectada, que se ubicará en el polígono industrial Espacio Naval Moral, como bien saben ustedes, fabricará distintos tipos de baterías de iones de litio. El proyecto que se ha registrado ante la Junta de Extremadura y que, como digo, que está ahora mismo en fase de exposición pública, dice que se irán implantando nuevas líneas de producción en un periodo temporal que abarca desde el año 2003 hasta el año 2028. Por tanto, creo que esto es una magnífica noticia para Extremadura, porque es quizás la inversión empresarial más grande o más importante que jamás se ha registrado en la comunidad autónoma de Extremadura y que entendemos que este paso que ha dado la multinacional de registrarlo ante la Junta de Extremadura es un paso muy importante para que ese proyecto se haga realidad. Nosotros desde la Junta de Extremadura decíamos hace unos meses y también hace unos días, cuando algunos lo ponían en duda, que nosotros estábamos convencidos de que este proyecto iba a salir, fundamentalmente porque es un proyecto en el que ya se está trabajando desde hace muchas semanas, ya está trabajando la Junta de Extremadura con la multinacional. Y entendemos que este paso inicial administrativo que se ha dado de registrar ese proyecto ante la Junta de Extremadura confirma lo que venimos diciéndole a los extremeños y a las extremeñas. Y es que estamos seguros de que este proyecto, que va a ser fundamental para la reconversión industrial de Extremadura, para entender una nueva Extremadura, hoy creemos que con su publicación en el Diario Oficial de Extremadura ha dado un paso gigantesco. El Consejo de Gobierno de hoy ha autorizado la suscripción de un convenio entre la Administración General del Estado y la Junta de Extremadura para el desarrollo del marco de cooperación interadministrativa
previsto en la Ley 39/2006 de promoción de la autonomía personal. Estamos hablando de un convenio entre la Junta de Extremadura y entre el Gobierno de España de 13,5 millones de euros para seguir mejorando la dependencia en Extremadura. 13,5 millones adicionales que para este año aportará el Gobierno de España. Como bien saben, la Ley de Dependencia inicialmente establecía que la financiación debía ser 50% comunidades autónomas, 50% el Estado. Nosotros siempre hemos reivindicado desde la Junta de Extremadura que esto se incumplía por parte del Gobierno. Tanto es así que, para que ustedes tengan una idea, en el periodo en el que gobernaba el Partido Popular, en el periodo en el que gobernaba Mariano Rajoy, Extremadura, la comunidad autónoma de Extremadura, aportaba el 87% de la financiación de la Ley de Dependencia, mientras que el Gobierno de España solamente, aquel Gobierno de España, del Partido Popular, solamente aportaba el 13%. En los últimos años, con los gobiernos de Pedro Sánchez, esto se ha revertido porque se ha mejorado la financiación. Y quería poner algunos ejemplos para que todos seamos conscientes de cómo se ha mejorado la financiación de la dependencia en Extremadura. Por poner ejemplos, como digo, en el año 2017 a Extremadura llegaban por parte del Gobierno central 36 millones de euros para la dependencia. En el año 2018 aquellos gobiernos del Partido Popular aportaban 42 millones de euros para la dependencia, mientras que la Junta en el año 2018 aportaba 257 millones de euros. En los dos últimos años, los gobiernos socialistas en Madrid han aportado concretamente en el año 2021 62 millones de euros para la dependencia. Y este año, con el convenio que acabamos de firmar, serán 81.500.000 euros, 81 millones y medio, los que vendrán a Extremadura en materia de dependencia. Estamos hablando que más del doble lo que este año vendrá con el Gobierno de Pedro Sánchez que lo que venía en el año 2017. ¿Y qué está permitiendo esto? Pues esto, en primer lugar, está permitiendo que las listas de espera bajen, pero también está permitiendo que entre el año 2021 y el año 2022 haya en Extremadura 1.349 extremeños más que han podido acceder a, por ejemplo, centros de día y centros residenciales. Pero también esto ha permitido el aumento y la mejora de la financiación de la dependencia para Extremadura, ha permitido que, mientras antes había 1.600 personas en situación de dependencia que eran atendidos a través de la teleasistencia, gracias a la mejora en la financiación, hoy hay 4.000 personas que se benefician de la teleasistencia. Concretamente, gracias a la mejora en la financiación, hay 2.400 personas más que se benefician, afortunadamente, de la teleasistencia. Pero es que, además, en estos 2 años hay 32 nuevas plazas más residenciales sociosanitarias. Por tanto, con estos 13 millones de euros que vienen a mejorar lo que fundamentalmente en los 2 últimos años está haciendo el Gobierno de España, que es mejorar la financiación de la dependencia en las comunidades autónomas y, por tanto, en Extremadura, con estos 13 millones nosotros queremos seguir cumpliendo esos objetivos en dependencia, como son reducir las listas de espera, mejorar la calidad de los centros y servicios y algo fundamental, y es que mejorar, con esta mejora en la financiación, las condiciones laborales de los trabajadores y de las trabajadoras del sistema para la autonomía y la atención a la dependencia. Dentro del Consejo de Gobierno que hoy hemos celebrado, y en materia de vivienda también hemos aprobado ayudas directas. Como ustedes recordarán, hace unas semanas aprobamos 4 convocatorias de ayudas en materia de vivienda, dotadas esas 4 convocatorias con 22 millones de euros, casi 23 millones de euros concretamente. Todas estas medidas hacen que Extremadura, afortunadamente, en estos momentos sea la que menor esfuerzo, la que sus habitantes hacen menor esfuerzo financiero sobre la compra de inmuebles en toda España.
Concretamente, en la provincia de Cáceres, el esfuerzo que las familias hacen en la compra de inmuebles, de vivienda, es del 16,6%. Y en la provincia de Badajoz, el 18,8%. Comparado con otras provincias, estamos muy por debajo, afortunadamente, y en otras provincias de España, para que ustedes hagan una idea, las familias utilizan el 50% prácticamente de esfuerzo financiero para la compra de inmuebles. Pero como nuestro objetivo sigue siendo el acceso a la vivienda de los extremeños y extremeñas, porque es un pilar fundamental para ese fortalecimiento del estado del bienestar, hoy hemos dado un paso más. Y el Consejo de Gobierno de este miércoles ha autorizado la convocatoria de las subvenciones del programa de ayuda directa a la entrada de vivienda para los ejercicios 22 y 23, con un presupuesto de 2.628.000 euros. Se podrán beneficiar de estas ayudas compradores de viviendas protegidas de nueva construcción incluidas en el programa. Se estima que habrá en torno a unas 266 familias beneficiarias que pueden tener una ayuda de hasta 10.000 euros. Concretamente, la subvención oscilará entre los 3.000 y los 10.000 euros. Por tanto, estas ayudas irán destinadas a aquellos que quieran adquirir vivienda protegida en Extremadura y, como digo, estos 2.600.000 euros llegarán en torno a las 266 nuevas familias en Extremadura. El Consejo de Gobierno de hoy también ha aprobado el proyecto de ley de gestión y ciclo urbano del agua en Extremadura. Y además creemos que llega en unos momentos muy oportunos. Existe un cambio climático que yo creo que nadie puede dudar, y en estos momentos es el momento de hacer leyes precisamente que vayan a combatir el cambio climático, pero que además de combatir el cambio climático nos pongan en escenarios de escasez. En este caso, en escenarios de escasez de agua y cómo se tiene que gestionar esos escenarios. La Ley de Gestión de Agua y de Ciclo Urbano del Agua de Extremadura va a permitir asegurar a la población sus demandas y atender sus necesidades en materia de agua, tanto en términos de calidad como de cantidad, y hacerlo de manera y de forma sostenible. La intención de esta ley es continuar haciendo importantes inversiones en Extremadura, fundamentalmente en el saneamiento y en la depuración de aguas para modernizar y renovar las infraestructuras. ¿Qué novedades incluye la ley que hoy acabamos de aprobar y que, lógicamente, tiene que llevar a cabo su trámite parlamentario en la Asamblea de Extremadura? Pues la ley, por ejemplo, habilita a la Junta de Extremadura a establecer reglamentariamente un máximo porcentaje de pérdidas de agua en las redes de abastecimiento. ¿Y si alguien incumple? Ustedes se pueden preguntar. Pues si alguien incumple, en este caso, el municipio que incumpla, porque como ustedes saben, las redes de abastecimiento son competencia municipal. Si alguien incumple, pues el municipio que no cumpla no podrá optar a las obras de infraestructura que para este fin promoverá la Junta de Extremadura. La Junta, por poner otro ejemplo, va a tener competencia para establecer criterios básicos de tarificación. Es decir, lo que pretende esta ley es establecer un marco homogéneo dentro del cual cada ayuntamiento decidirá sus tarifas. Porque las tarifas del agua, como ustedes bien saben, son competencia municipal. Y nosotros no nos vamos a meter, como no puede ser de otra manera, en la autonomía municipal. Pero sí podemos establecer, y es lo que queremos hacer con esta ley, de establecer un marco homogéneo de tarificación. Os pongo un ejemplo. Hay en algunos municipios en los que las familias que consumen 30 metros cúbicos pagan un precio y la familia que consume 60 metros cúbicos paga otro precio. Hay en otros municipios que el que consume 30 paga el mismo precio, la misma tarifa que el que consume 60.
Nosotros lo que queremos es igualar a esos municipios que, independientemente de la tarifa que ponga el ayuntamiento, pero sí que todos juguemos en esos mismos marcos regulatorios de tarifa. Por último, entre estas novedades se aplica el reconocimiento del acceso al agua y su saneamiento como un derecho humano. Una de las novedades que introduce esta ley es identificar a las personas que no cuenten con acceso al agua destinada al consumo humano y las causas de ello, adoptando las medidas necesarias para impedir que los grupos vulnerables y marginales se vean privados de dicho acceso. Esta medida, que también dependerá de cada municipio, pero desde la Junta de Extremadura en esta ley se les instará a que se impida, de alguna manera, que se les corte el agua si no se puede pagar, porque entendemos que el agua es un bien de primera necesidad y que todo ser humano tiene derecho a bienes esenciales, en este caso un bien esencial como es el agua. Sin más, me pongo a vuestra disposición por si hay alguna pregunta al respecto. Hola, buenas tardes. Yo quería preguntar dos cuestiones. Una sobre la víctima de violencia de género de ayer. Tenía una orden de protección, tuvo en su momento y estuvo acogida. Quería saber si se valora que ha habido algún fallo en el protocolo y si se plantea cambiarlo. Y, en segundo lugar, por el tema del tren, ha habido 2 ceses de técnicos en Renfe. Quería saber si para la Junta es suficiente. Para la Junta lo que es suficiente es que una infraestructura que está costando tanto dinero, una infraestructura que para nosotros es fundamental, como es el tren, no puede ser lo que ocurrió ayer. No puede ser que haya 200 pasajeros que tengan que sufrir retrasos porque el maquinista no se presenta. No puede ser que el maquinista que se presenta resulta que no tiene licencia para conducir esa máquina. No puede ser. Por tanto, nosotros entendemos que alguien tiene que asumir la responsabilidad. Y no sabemos si con los 2 ceses que ha habido es suficiente. No lo sabemos. Lo sabremos cuando esos 2 ceses hayan servido para alguien. Porque si no ha servido para nada, lo que pedimos es que en Renfe, de una vez por todas, tomen las medidas oportunas. Porque lo que no puede ser es que cada vez que haya problemas de organización, porque si hay incidencias, porque es verdad que se están haciendo obras en la vía, si hay incidencias de pequeñas averías, pues puede pasar a todo el mundo, pero si hay problemas organizativos, y este es un problema organizativo que además no es la primera vez que pasa, se tienen que tomar responsabilidades. Y lo que no puede ser es que cada 2 por 3 haya ceses de mandos intermedios. Oiga, la cúpula tiene que tener la responsabilidad de los problemas organizativos que existen. Y esto no se tiene que volver a repetir. Por tanto, la cúpula, es decir, la dirección de Renfe, es la que tiene que tomar cartas en el asunto. Y yo no sé si nos vale o no nos vale, pero lo que no se puede es volver a repetir. Con respecto al tema de violencia de género, las noticias tanto desde la Consejería de Igualdad como desde la Delegación del Gobierno se pusieron en marcha todos los protocolos y nosotros entendemos que todos los protocolos de actuación que se pusieron en marcha se cumplieron. A posteriori es, desgraciadamente, muy complicado de hacer una valoración, pero tanto el delegado del Gobierno que estuvo allí presente en Valencia de Alcántara explicó que todos los protocolos de actuación habían sido puestos en marcha. Tanto es así que el asesino ya en su día había estado vigilado de alguna manera por el protocolo. Por tanto, nosotros entendemos que los protocolos, tal y como dijo el delegado del Gobierno, se pusieron en marcha. Y desde la Junta de Extremadura se hizo lo que se tenía que hacer. Una vez que los menores tuvimos conocimiento de la situación, automáticamente la Junta de Extremadura acogió a esos menores.
¿Más preguntas? Uno sobre el tema de la gigafactoría. Con este nuevo paso que se da hoy, ya es un respaldo a lo que se mantiene de la Junta, ¿no? de bueno, su marcha hacia adelante. Desde la gigafactoría se quedaron fuera del primer PERTE por tema de plazos. ¿Creen que aspiran a este segundo PERTE? No sé desde la Junta cómo se ve, cuáles son los plazos a seguir a partir de ahora respecto a la gigafactoría. Nosotros entendemos que la empresa, la multinacional en este caso, lógicamente está en contacto con el Ministerio. Y tanto es así que cuando se dan a conocer el PERTE, la propia multinacional emite una nota de prensa. Y en la nota de prensa aclara dos conceptos muy importantes que yo creo que conviene recordar. En primer lugar, dice que independientemente de que haya entrado o no en ese primer PERTE, la gigafactoría va a seguir hacia adelante. Y la mejor prueba de ella es que el 27 de octubre registra ante la Junta de Extremadura ese proyecto. Y en segundo lugar, la gigafactoría, la empresa en esa nota de prensa, dice que está en contacto tanto con la Junta de Extremadura a través de incentivos regionales como con el Ministerio para intentar acceder a otro tipo de vías de financiación. ¿Ahí va a haber un segundo PERTE? Parece ser que la ministra en su día, hace pocas semanas, ha anunciado que va a haber un segundo PERTE. ¿Hay otras vías de financiación? Hay muchas vías de financiación. Lo que estamos totalmente seguros es que alguna de esas vías de financiación o por alguna de esas vías de financiación optará a ayudas esa gigafactoría de Navalmoral. ¿Más preguntas? Perdón, volviendo otra vez al tema de violencia de género, para que nos quede claro un poco qué es lo que pasó en la Casa de la Mujer en Cáceres. Como esta señora estuvo allí, el motivo exacto por el que estuvo ahí, el tiempo que estuvo, por qué se fue, no sé si se sabe qué servicios recibió o qué puede recibir en esa... Yo si quieres exactamente contactamos con la Casa de la Mujer y te ponemos de todos los detalles de los que se puedan, lógicamente, públicamente extrapolar, de lo que exactamente sucedió en ese momento. Yo lo único que te puedo explicar o que te puedo contar es que tanto para la delegación del Gobierno como para la Consejería de Igualdad, todos los protocolos que hay que establecer en cuanto a violencia de género se cumplieron. Los detalles, en este caso de que me estás preguntando sobre la Casa de la Mujer, no te preocupes, posteriormente hacemos una consulta y te los hacemos llegar. Entre otras cosas porque querría ser exhaustivo con la pregunta que me estás haciendo. Y como en estos momentos no dispongo de toda esa información, pues prefiero hacer esa consulta y trasladarte esa consulta que me estás haciendo detallada de lo que estás preguntando. ¿Más preguntas? Muy bien. Nada, muy bien, buena tarde.